el Estado soberano frente a la Iglesia, ¿sí?, no ha logrado provocar esta cristalización de la dignidad humana. Si bien ha tenido, desde el punto de vista económico, una gran difusión del comercio, de las artesanías, todo ese desarrollo económico, ¿sí?, viene a generar otra clase de Estado u otro nivel de Estado, que es el Estado burgués. Es decir, los ricos, los que tenían riquezas. Y el resto de los ciudadanos seguían siendo los oprimidos. Entonces, pasan los siglos, crece mayor sentimiento de rebelión, de querer rebelarse ante la opresión, y llegamos, miren, yo les estoy haciendo síntesis, en el año 1789. ¿Qué ha pasado en el año 1789? La Revolución Francesa de 1789. La Revolución Francesa. Buenas tardes, profe. La Revolución Francesa, exactamente. Y ahí se inicia lo que es el constitucionalismo también. O sea, ya se venía germinando, ¿sí? Obviamente que todavía no tenemos constituciones. Sí tenemos proyectos o intentos de dotarse de una ley suprema y escrita. Sin embargo, algo más importante que la Revolución Francesa es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde, en síntesis, se proclamaban los principios de igualdad, de dignidad de la persona humana y de soberanía. 2 años más tarde, en el año 1791, está el doctor Krug. ¿Cómo anda, doctor Krug? Activa el micrófono. Activa el micrófono. El doctor Krug, activa el micrófono. Si no, no lo vamos a escuchar. Sí, activa el micrófono. Qué grande, Santiago. Ahí está. Bien. Hola. Santiago, ¿estás con la bolilla 1? Le estaba explicando algo de constitucionalización. Pero listo, seguí. eso han quedado en estructura. Bueno, ¿querés seguir? Y yo vuelvo más tarde. Si la verdad que yo recién termino de contratos. Pero, si no, terminemos ya de hablar de estructura, y yo lo dejo para mañana y voy cerrando este concepto para arrancar con la bolilla 2, que ya les explico a los chicos, que mañana van a tener conmigo la bolilla 2. ¿Sí? Ah, bien. Y entonces, bueno, entonces te sucedo. Entonces, ya mañana te haces cargo vos. Yo me voy a la maratón. ¿Ah? Exactamente. Entonces, a ver, ¿en qué estábamos? Ya no me acuerdo. A ver, estructura. Me decían los chicos de estructura del código. Ah, bien. Bien, bien, el programa y todo este proceso de codificación, ya constitucionalización, ya le diste el panorama, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto? Ya está eso. Estaba llegando. Bueno. Pero mañana cierro la idea. Antes de entender. Bueno, y va a venir muy bien porque vos vas a empezar con fuentes, así que ahí exactamente. El artículo 1 es... Me va a servir bastante. Me va a servir bastante cuando... El artículo 1 es como... Bien. Aquí. Me va a servir para explicar el nuevo orden jerárquico de las leyes. Correcto. Bueno, entonces, a ver, chicos, para no salir de la línea, de la ruta, estamos hablando de, claro, Santiago venía hablando de la constitucionalización.
un fenómeno muy mencionado, pero no creo que esté en igual medida conocido y planteado o replanteado. ¿Hay dos, profe? Hola, ¿me escuchan? Hola, profe. Sí, hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, bien, les voy a redondear la idea de la constitucionalización, esa palabra. Algunos hablan de publicización, que tiene que ver con lo público, ¿no? Creo que yo les dije al comienzo que esto se llama derecho privado, pero ya empezamos mal porque no es tan privado. Justamente porque tenemos presente este fenómeno nuevo que algunos le llaman de la publicización. Pero que para mí no es solo eso, sino que también el derecho civil, en su esencia, ya tiene adentro lo público. Tiene todo el derecho civil. En el primitivo derecho romano, cuando nació, nace como una disciplina sistematizada, todo el contenido era las relaciones de los ciudadanos romanos entre sí y las relaciones de los ciudadanos romanos con el imperio, ¿no es cierto? Las relaciones con el imperio, lo que hoy sería el Estado, es lo que caracteriza el llamado derecho público. Todo el derecho administrativo, cuando ustedes lo estudian más adelante, al último, al final de la carrera, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo que la relación jurídica que vemos acá, es exactamente lo mismo que toda la teoría del acto jurídico, que es el señor creador de todas las instancias conflictivas que le dan sentido al derecho, solo que lo que distingue a esta rama es la presencia del Estado, siempre. Bueno, eso es público. También en el derecho romano, originariamente, jus civili, o derecho critario, así se llamó originariamente, estaba comprendido todo. De modo que el derecho civil, podríamos decir que lo contiene todo. Ya poco a poco se ha ido deshojando, ¿no? y creando ramas específicas. Bueno, la codificación y la constitucionalización, que es a propósito de la sanción del nuevo código. Claro, porque cuando se hizo el Código Civil, a ver, hablemos un poco de historia, rápidamente, así una mención. La idea era una transferencia de los fenómenos políticos que pasaban en Europa en ese momento, ¿no? Acuérdense que el Código Civil se sancionó en 1871, pero la necesidad de codificar el derecho ya estaba instalada en la batalla de Caseros, digamos, en 1852, triunfa Urquiza y sanciona la Constitución, y la Constitución de 1853, acuérdense, estamos mediados del siglo XIX, ya establece de manera expresa, como facultad del Congreso, sancionar las leyes de fondo, ¿verdad? Y porque la misma estructura del sistema republicano, ustedes seguramente lo han visto, y si no lo han visto, mal hecho, pues deberían haberlo visto, implica una suerte de organización o pacto entre distintas regiones, que son las provincias, y el Estado federal, sobre la base de ¿qué principio? Que la esfera de libertad, digamos, el titular natural de todos los derechos eran las provincias. Digamos, el verdadero ser de la totalidad de la organización política eran las provincias, pero necesitan un poder central, lo crean como si fuera algo artificial, en realidad era. Después, ahí vino la delegación de facultades de las provincias. Exactamente. Para lo que fue la constitución del Estado Nacional. Efectivamente, usted bien lo dice. Entonces, el Estado federal aparece como una construcción casi artificial, más artificial que real, ¿no es cierto? Esa fue la verdadera pelea entre Rosas y Urquiza, son dos pensamientos distintos. Rosas no entendía ni admitía la necesidad de un orden federal, por eso es partidario de la confederación y no de la federación. Bueno, pero eso supongo que lo habrán visto en historia. Es muy interesante porque se puede interpretar mejor el derecho si uno conoce la historia, porque es el origen del
derecho, ¿no? Ya saben que el origen del derecho es un acto de fuerza, un acto político. La primera instalación de la juridicidad es, digamos, se plasma a través de la Convención Constituyente, que es la decisión del poder político de decir, bueno, ahora, señores, nos vamos a comportar de acuerdo a lo que diga una norma y la vamos a crear la norma, esa es la Constitución. Creada la norma, ¿no es cierto?, son las provincias las que dicen, bueno, le vamos a dar a alguien que se va a llamar Estado Federal una serie de competencias. La esfera de competencia es propia del Estado Federal y la esfera de libertad o de reserva es de la provincia. Por eso la Constitución, de un modo expreso, dice que todos los poderes no delegados de un modo expreso a la nación son de las provincias. Entonces, las provincias son anteriores a la nación. Son anteriores históricamente, ontológicamente y jurídicamente. Pero bueno, hoy no es así. Ya saben ustedes que el Estado, nuestro sistema, al menos desde alguna perspectiva política, tiene un drama que es, podríamos decir, es un Estado, si me permiten hacer una digresión de tipo sociopolítica, yo diría que es un Estado arácnido. Uso una palabra, a ver, ahora porque se me ocurre una araña, la araña tiene una gran cabeza, digamos, y muchas patas, ¿no? Y bueno, el Estado Nacional es esa gran cabeza y las muchas patas son las provincias, pero el poder está en la gran cabeza. Bueno, una vez he opinado en otros foros, en otro lado, que una de las medidas que podrían salvar a este país es justamente la gran modificación de ese fuerte centralismo, sobre todo en lo económico, ¿no es cierto?, que implicaría la modificación de la ley de coparticipación, en fin. Jamás nuestro Estado dejó de ser una especie de unitarismo, ¿no? El Estado Nacional y el resto de las provincias. Según quien gane en la nación, van a ser las provincias que se beneficien más o menos. Y esto, las pruebas al canto, todos lo sabemos, con todos los vicios de la política y las virtudes de la política. Pero esto es importante para entender también el derecho, ¿no? Decía que la codificación obedeció, según mi perspectiva modesta, a una suerte de transferencia de todo el reservorio ideológico que nutrió al proceso político de Europa, ¿no? Concretamente la Revolución Francesa, que fue el final de un enorme ciclo, ¿no? La Revolución Francesa, y yo diría paralelamente o concomitantemente la unificación del Imperio Alemán. Alemania estaba dividida en 10, 12, 15 principados, ¿no es cierto? Una tremenda urgencia por la unidad del Estado alemán. De allí la gran polémica por, digamos, ¿codificamos o no codificamos el derecho? ¿No es cierto? Esto les hago como un cuentito, pero les va a venir bien. Bueno, había tanto de un lado como del otro. ¿Qué es mejor, codificar o no codificar? Probablemente creo que ya es una discusión superada, incluso inútil hoy. Pero en ese momento, sobre todo los constructores de la Revolución Francesa, que habían hecho prevalecer los ideales de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad. Ese era el ícono de la Revolución Francesa. Los enormes principios que triunfaron en 1789 y que luego se instalaron en los distintos, en todos los órdenes, concretamente en el Código francés, ¿no es cierto? Pese a que Napoleón, después de la Revolución Francesa, si conocen la historia, volvió a avanzar sobre la monarquía, tomó de nuevo el poder, creó el Imperio Napoleónico, deshizo las esperanzas del Estado alemán como una unidad monolítica. Sin embargo, Napoleón, que era muy imperial, instaló, esas son las contradicciones maravillosas que tiene la historia, instaló una de las cosas más grandes que tiene, y que es el Código de Napoleón, que todavía vive, ¿no? Cuenta por allí la leyenda que Napoleón, cuando estaba en Santa Elena, en la isla, porque él fue preso, después de Waterloo, decía, bueno, no, como algo así, mi orgullo no son las batallas, en fin, para mis batallas siempre habrá un Waterloo, digamos, siempre habrá una derrota. Lo que jamás tendrá una derrota es mi Código Napoleón, es mi código. Y la verdad tenía razón. Su verdadero orgullo fue el código, y el código fue un orgullo para todo Occidente, ¿no? Pero era un código cuyo cimiento eran las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, basada en un crudo idealismo fundado en que el individuo es anterior y superior a todo, ¿no? Quizás heredero de Locke, de John Locke, si queremos filosofar un poco,
pese a que Rousseau, que era todo lo contrario, era francés. No. Ese individualismo tenía esa impronta de que la noción de la sociedad no tenía entidad autónoma. No se podía visualizar a la sociedad como un modo de ser distinto del conjunto de individuos. ¿Me explico? No se podía separar la idea de sociedad del conjunto de los individuos que la integran. Por lo tanto, lo único verdadero, lo único material, lo único real eran los individuos que la integran. Entonces, la visión de Rousseau era diferente, ¿cierto? La visión actual es absolutamente diferente. Pero ese individualismo se fue trasladando a todos los códigos, inclusive el código de Vélez. La legislación, en orden a la codificación, tenía esa puja entre, bueno, eran dos pensamientos llenos de juristas, pero se destacaba Savigny, que era de la escuela histórica, y el otro era Thibaut, que era profesor de Estrasburgo, en fin, pero en alemán. Entonces, en cuatro palabras, Savigny decía, no, señores, el derecho está nutrido de una dinámica social eternamente móvil, y su sustancia misma está en los hábitos, en las costumbres, en el respeto que tienen las distintas regiones. Codificar implicaría estatizar o petrificar ese modo de pensar, ese modo de sentir, que es la cultura, y impediría el progreso, detendría a la sociedad, negaría la realidad y crearía una suerte de ficción, haría que el principio de justicia, Savigny era bastante ius naturalista, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les hablé un poco en las clases anteriores sobre lo que es el derecho, digamos, desde la perspectiva epistémica, ¿no? Digamos, al menos de lo que yo visualizo, y bueno, y los grandes foros de filosofía del derecho del mundo, algunos con ligeras diferencias, pero Savigny podríamos ubicarlo hoy, si viviese, en una perspectiva diferente. Para él decía, es mucho más fuerte el principio, la noción o sentimiento de justicia que la idea de la razón, ¿no? Y lo contrario a lo que yo les expliqué. Y él pensó que en ese sentido sería mucho más puro no codificar, para no escribir nada y dejar que en cada caso se vaya resolviendo de acuerdo a lo que se entienda en ese caso como lo más justo, aunque no haya ninguna norma. Y que el riesgo de la codificación implicaría, de algún modo, recortar el poder de los jueces, recortar la inspiración divina, porque él también hablaba de una inspiración divina. Él sostenía que el que resuelve el conflicto como juez tenía una impronta de sabiduría, casi era un artista que podía recibir alguna musa. Bueno, era muy metafísico, se darán cuenta. Pero claro, semejante jurista que escribía encima con un rigor y con una pluma maravillosa, tenía mucha fuerza convictiva. Decía él, bueno, si lo codificamos, entonces el juez queda reducido a como se suele decir, la boca por donde habla la ley, y quien manda es la ley. Pero justamente el ideario liberal de la Revolución Francesa dijo, no, vamos a hacer desaparecer el absolutismo monárquico, ¿no? Es decir, que todo el sistema político descansa en la voluntad de uno. Luis XVI, digamos, que le cortaron la cabeza. Entonces, no tiene que haber nadie en donde se sostenga las grandes ideas de la organización política. Nadie como persona física. Tiene que haber algo que sea más y distinto. Ese algo más y distinto era la ley. La ley era como una especie de reunión de todas las grandes virtudes, ¿no es cierto? También había una cuota de ficción, y que, los hombres pasan y la ley queda, o las instituciones quedan y los hombres pasan. Ese era el ideario de la Revolución Francesa. Lo que pasa es que la construcción de la ley se hizo sobre la base de ese modelo individualista, que no supo reconocer a la sociedad como un colectivo, digamos, separado y distinto de cada individuo. De ahí que se transformó en un individualismo a veces hasta mezquino y negador de ciertos derechos. De todas maneras, podríamos decir que triunfó el individualismo. No en vano los ejes de la Revolución Francesa, los ejes del sistema jurídico de Francia trasladado a todo el mundo de Occidente, son la propiedad privada. No hay nada más individualista en el mundo de la filosofía política que la propiedad privada, la noción de la propiedad privada.
Claro, por supuesto, su enemiga sería la comunidad o el marxismo. No, pero la propiedad privada en sentido absoluto. Había un artículo, el 25.3 y 25.14, recuerdo, del Código de Vélez, era tan tremendo, copias del Código francés. Allí se sostenía que la propiedad es absoluta, ilimitada y perpetua, característica que decía el 2506, que era el viejo artículo del derecho real de dominio, donde decía que el hombre puede hacer lo que se le antoje, incluso destruirla. Pero esto vive un siglo. Después viene la famosa revolución de Weimar, en donde avanza esta maravillosa cosa que, por suerte, los argentinos la tomamos y que se llama el constitucionalismo social. Seguramente Abreu lo debe haber, es bastante leído. Debe haber. Lo que hice referencia Claro, el constitucionalismo social. Entonces, claro que aceptamos y defendemos la propiedad privada. ¿Cómo no la vamos a aceptar? Pero ojo, no como algo absoluto, sino como función social. Con función social que cambia totalmente las cosas. Bueno, el Código francés no. La propiedad privada absoluta. Y el otro gran principio era la autonomía de la voluntad. Los hombres, basados en la fuerza de su libertad, ¿no es cierto?, y de su voluntad, pueden hacer lo que quieren. Entonces, y lo resuelto libremente por los hombres era dogma, es autonomía de la voluntad, el contrato. Pero eso ya les expliqué yo que no era real, porque los hombres, eso partía de un principio que suponía que los hombres eran iguales. Entonces, acuérdense, lo pactado libremente entre iguales no puede ser más que justo, ¿ok? Lo pactado libremente, y sí, una ecuación casi diríamos de lógica, sociológica, si vale, pero no responde a la realidad, porque los hombres no son naturalmente iguales, los hombres son desiguales. La naturaleza es aristocrática, muchachos, no es democrática. Cuando Messineo se preguntó qué es lo paritario, ¿qué es la paridad? El acuerdo paritario. Y la paridad es una suposición de una igualdad jurídica. ¿Y en qué consiste la igualdad jurídica? Que el peso de la protección de uno y de otro sea el mismo. Entonces, si Juan y Diego realizan un negocio, que la ley que lo protege a Juan sea igual que la ley que lo protege a Diego. Y eso es verdad, y sobre esa base se construyó el modelo francés. Pero lo que no vio el modelo francés es que esa paridad jurídica no respondía o no proyectaba otra paridad, que era paridad económica. Juan y Diego, que tenían el mismo peso de protección, no tenían el mismo digamos, la misma llave económica. Uno era muy pobre, el otro era muy rico. Entonces, con el mismo peso legislativo, se estaba consagrando una desigualdad real. ¿Entiendes? Entonces, la idea de lo pactado libremente entre iguales es justo, está buena, pero lo que no está bueno es suponer que la realidad es así. La realidad es exactamente la inversa. Los hombres son naturalmente desiguales. Por lo tanto, la ley solo va a lograr un principio de equidad o paridad jurídica si restablece ese desequilibrio natural a través de un régimen que lo contemple, ¿no es cierto? Y de ahí empiezan a nacer las normas del derecho laboral. Bueno, hoy está totalmente preñada de esa idea en todos lados, ¿no? Por eso el derecho del consumidor, por eso las relaciones de hiposuficiencia, en fin, se protege más al más débil. Entonces, va variando. Pero, ¿cómo llega a Argentina? Por eso digo una transferencia. Y a Argentina, al Virreinato del Río de la Plata. Primero el fuero juzgo, el fuero real, la novísima recopilación. Bueno, todas las leyes españolas que rigieron antes de la revolución, antes de la batalla de Caseros, que lo que se llamó, creo que el derecho patrio, ¿no? El derecho patrio, que era una acumulación asistemática, desorganizada, más bien era un conjunto amontonado, si vale el término, de leyes de distinto origen y alcance. No, el código viene a reemplazar ese conjunto amontonado y desordenado en un sistema, digamos, metodológicamente orientado en un sentido, pero en el sentido liberal que traía de Europa, ¿me entiendes? Por eso Vélez consagra un código netamente liberal, liberal en lo económico, liberal en la visión jurídica relacionada con la propiedad privada, liberal en lo que era la noción de la responsabilidad. No se concebía una responsabilidad sin culpa, no existía el factor objetivo de atribución. Una empresa, bueno, no había empresa, pero bueno, una persona jurídica, es decir, que por obra o por actividad de su empleado causara un daño y no había responsabilidad.
Bueno, no, ustedes no han visto el código antiguo, pero bueno, mis ayudantes de cátedra que están ahí, que hemos aprendido todo, van a recordar o no van a olvidar jamás ese famoso artículo 43 de Vélez, donde consagraba, basada en la idea de Savigny, la irresponsabilidad de las personas jurídicas, porque no había forma de hacer descansar la respuesta al daño causado si no había una voluntad que lo cause. Y entonces la persona jurídica, como no tiene voluntad, no tiene responsabilidad. Eso también es una idea muy liberal. Y la otra idea era el carácter absoluto, inmodificable, intangible de la autonomía de la voluntad. Vale decir, del contrato, del acto jurídico. Todas esas cuestiones van a empezar a tener, van a empezar a ser interpeladas desde una visión que toma más en cuenta la realidad. La realidad, esto que yo les digo, los hombres no son iguales, la autonomía de la voluntad no debe ser tan autónoma, y ya se van incorporando, en la 17.711 se incorpora la lesión, la imprevisión, la jurisprudencia incorpora la teoría de la frustración del fin contractual, que por fortuna se incorpora ahora en este nuevo código. Pero bueno, ya ven cómo el código también responde a ideas de tipo política, ¿no? Digamos, Thibault, que era el que estaba a favor de la codificación, que peleaba con Savigny, él entendía que la codificación iba a servir como herramienta para terminar con esta eterna polémica de Alemania. Alemania siempre fue, bueno, conocen la historia, tenía un primer protagónico en la historia de Europa durante 10 siglos. Entonces, pero Alemania no podía lograr unificar. Entonces, claro, él dice, un código va a servir para unificar también, para la unidad política, es decir, la organización jurídica, pero como metodología o estrategia para la unidad política, ¿no es cierto? Y en esa unidad política hay una mayor potencia de la nación, ¿no es cierto? Por eso era codificar. Pero bueno, esa polémica yo creo que está superada porque lo que decía Savigny, que es verdad, no se lleva a las patadas con la idea de un código. Es suficiente con hacer un código como se hizo y como se hicieron todos, que se contemple la permanente evolución y cambio, ¿no es cierto?, de la norma en función del cambio de las realidades, que les vuelvo a decir, las realidades que algunos le hacen decir que son derechos naturales, en realidad son fuente material del único derecho, que es el derecho construido o con base epistémica, ¿me entienden? Entonces, un código construido en ese sentido es una herramienta perfecta o casi perfecta. Y eso lo van a ver en el artículo 1 de este código. Porque el artículo 1 de este código tiene... Pero es increíble, uno de los mejores artículos también, el artículo 1. Primero empieza estableciendo, digamos, el fenómeno de la globalización o la multiculturalización de Occidente. Algunos conservadores están en contra, dicen, no me vengan a meter aquí a Argentina ideas que están en otros lados. ¿Por qué están en otros lados? Bueno, porque lo que hace el artículo 1, en función de lo que manda la Constitución, de ahí viene constitucionalización, que es el artículo 75, inciso 22, dice, no, señores, lo que vamos a hacer ahora es sancionar un código que respete e incorpore el mandato de la norma superior. Y la norma superior establecía que ella misma es la que ordena los derechos particulares de los individuos y asimismo incorpora los tratados internacionales como también derechos superlativos de los individuos. Pero resulta que esos tratados internacionales, por ser internacionales, es natural que contenían pautas culturales, o sea, modos de sentir, modos de pensar, modos de actuar, que respondían a distintas etnias, a distintas realidades sociológicas. El Pacto Interamericano de los Derechos del Niño, uno de los primeros pactos, los primeros tratados de los derechos fundamentales del hombre, del ciudadano después de la Segunda Guerra. Es decir, no tomaba las costumbres de esta región o de aquella región, no. Tomaba un ideario de derechos que podían ser comunes a cualquier ser humano. Bueno, eso los más progresistas lo incorporaron como una vanguardia interesante. Los conservadores decían, no, me están metiendo cosas que acá todavía no están incorporadas en los hábitos, ¿cierto? Por eso vamos a ver que hay cierto choque en estos avances de los nuevos derechos, ¿no? En algunos casos con un acierto, en otros no tanto, ¿no? Pero bueno, el artículo 1, fíjese que empieza diciendo, a ver cómo dice, todos los derechos que reglamenta este código se harán, está dándole una orden o un mandato a los jueces, o se reglamentarán o se resolverán conforme a los principios del derecho constitucional y de los tratados
con las potencias extranjeras que forman parte de la propia Constitución Nacional. Entonces, nos está obligando a los argentinos, ¿no es cierto?, a todos, que nos reglamentemos en nuestras relaciones cotidianas de acuerdo a esos grandes principios. Entonces, pero eso produce un choque, ¿no es cierto? Si quieren un ejemplo claro, bueno, el pacto, que es anterior al Código nuestro, mucho anterior, digamos, que habla de los principios de no discriminación de la mujer, o los pactos, el pacto de los intereses superiores del niño, por ejemplo, dice, no me acuerdo qué artículo, 60 y pico, no me acuerdo, bueno, el niño será protegido desde la concepción hasta su nacimiento. Si yo aplico esa norma, ¿no es cierto?, y la bajo por el artículo 1, estoy diciendo, señores pueblo argentino, ustedes se rigen por esto, pero resulta que por otras normas que también son progresistas del orden internacional o multicultural, me están diciendo no, la despenalización del aborto implica un avance y un crecimiento porque es la conquista del derecho de la mujer sobre la libertad de tener o no tener un hijo. Pero esto se lleva a la patada con otra norma de igual jerarquía que me está diciendo por proyección del artículo 1 del Código Civil, no señor, si vamos a proteger los derechos del niño de acuerdo a esa norma superior y no a lo que... Entonces, ¿me entienden? Es muy confuso y es muy complicado, ¿no es cierto? Lo que no hay que hacer es apresurarse a tomar partido y decir esto. No. El derecho propone, chicos, y esto te lo digo ya para siempre, tómenlo, en fin, pero el derecho, como la filosofía sobre todo, propone una visión del conocimiento no dogmática. Ustedes acostúmbrense a, como decía Kant, es decir, el origen de la ciencia es el pensamiento crítico. El pensamiento dogmático confunde, marea, el fanático es dogmático. Y acá, bueno, basta con mirar la política, hay fanatismo de los dos lados, los dos. Hoy decimos de los dos lados, pero y siempre hubo. Esos fanatismos, ninguno de los dos tiene la razón, la verdad. Si uno es crítico, van a encontrar pedazos de razones repartidas. Entonces, el equilibrio nos va a dar una visión crítica, el valor de tener, digamos, el coraje de ser un antidogmático y visualizar los fenómenos sociales separados de una vanguardia de pensamiento político que todo lo tiñe, ¿no es cierto? No. Hay algunas cuestiones que son transversales al pensamiento político. No importa si yo soy de extrema izquierda, pero hay cuestiones ¿qué hago con el ladrón que saltó la pared, entró a mi casa, es de noche? Me tomó mi hijo, me lo tiene con un brazo, me tomó el otro, lo encierro en el baño, tiene 2 pistolas, y bueno, y tengo la posibilidad de defenderme con un arma, ¿qué hago? ¿La uso o no la uso? Y yo diría, sí, la uso, porque si yo no la uso, la va a usar él, y me va a matar a mi hijo, me va a matar a otro hijo, me va a matar a mí. Ahora, si yo pertenezco a la extrema izquierda, a un progresismo que habla de la reivindicación de lo humano, incluso hasta lo más inhumano, como son los convictos, por decirlo así, yo debería decir, no, mátenlo, señor, yo no, ¿me entienden? Es decir, hay instancias dentro de la vida, del análisis, sobre todo los abogados somos los grandes convocados a discutir esto, en donde los fenómenos que se presentan son transversales a las líneas ideológicas. Entonces, esa capacidad de no dejarse atrapar por una noción dogmática nos va a dar más expansión de pensamiento, más claridad y más perspectiva. Bueno, sigamos. Nace el Código de Vélez. ¿Nace cómo? Y bueno, nace así, impregnado de ideas liberales. Una de las primeras ideas y críticas que recibe el Código fue un senador de, no me acuerdo si Muñoz, bueno, fue un senador de Santa Fe que ya había establecido él en su provincia, antes de que exista un código, una constitución y un código, una ley de matrimonio. Bueno. Pero Vélez, cuando sanciona el código, él incorpora el matrimonio, pero únicamente el matrimonio canónico, es decir, regido por las leyes canónicas. Es decir, claro, el que no era católico, apostólico, romano, el que no se podía casar. Y claro, el 90% de la población, o el 70% de la población no se podían casar. Entonces ya empiezan a recibir críticas. Y bueno, tanto es así que una de las primeras leyes, la ley 2393, modifica e incorpora el matrimonio civil, ¿cierto? Porque Vélez, así como les vuelvo a decir, era muy liberal en lo económico, en la idea de la propiedad como proyección del hombre, era muy conservador y muy católico, ¿cierto? Entonces,
Y acuérdense que lo católico ha servido a veces de simiente para lo liberal, porque lo católico tiene un gran principio que dice que los hombres son criaturas de Dios, hechas por Dios a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si es obra de Dios, no somos, somos seres ex creados, es decir, somos criaturas, si somos seres creados, quien nos creó, todopoderoso, no nos puede haber creado desiguales, nos creó iguales. Pero eso no es así. Entonces ahí se produce, digamos, las primeras manifestaciones de los primeros sacudones, digamos, ¿no es cierto? Bueno, se sanciona el código. ¿Velo? Hay algunas discusiones, en fin. Alberdi fue un tremendo protagonista, porque Alberdi a mí me gusta más Alberdi que Vélez, porque Alberdi, él entiende como Carbonnier, uno de los hombres que trabajó en el Código francés, junto con Portalis, que el derecho, por eso yo suelo decir un poco en broma, un poco exageradamente, pero la verdad es que lo digo en serio, esto de la constitucionalización del derecho civil no deja de ser una verdad, pero no me desplaza la otra verdad. ¿Cuál es la otra verdad? Que el derecho civil ha logrado civilizar o humanizar este derecho constitucional, que era una especie de espectro allá situado al lado de las estrellas donde nadie llegaba. Entonces, hoy, cuando hablamos de derechos, y seguimos la escuela histórica de Savigny, y el derecho es una herramienta creada para resolver problemas. ¿Qué problemas? Los problemas de la gente. ¿Ah? Los vecinos que se pelean, el kiosquito del barrio que le cobran impuestos muy caros, que hoy el consumidor que va y compra tiene que pagar tasas de intereses altísimas, le cortan el cable a Doña Rosa durante 20 días y cuando le hacen la reconexión después le viene la factura por el valor del mes y dice, pero claro, si yo tuve 20 días sin ver, cóbreme los 10 días que use, no, le cobran todo. Estas cosas, esto es lo que es la vida de la gente, la vida del ser humano, de todo. Entonces, no hay nada más humano, no hay nada más, podríamos decir, más digno que el derecho civil, que el derecho que protege a la gente, que le resuelve todos los problemas, todo lo que pueda ocurrir al vecino le resuelve el derecho civil. Lo hace, va al amparo del derecho constitucional. Entonces, ¿qué decía Carbonnier de Francia? ¿Qué dijo Alberdi acá? El derecho civil es la verdadera constitución, es la constitución cívica de nuestro país. Tiene tanto alcance, llega hasta los más recónditos extremos del comportamiento humano, ya sea del hombre que vive solo, ya sea del que se ha casado. Fíjense hasta dónde llega el derecho civil. Hoy miren el progreso del derecho civil. Hoy un hombre decide vivir con otro hombre, una mujer con otra mujer, y el derecho civil los protege. Y bueno, fíjense, hoy el derecho civil está avanzando hacia la protección del derecho animal. No es que los animales tengan derechos, sino que hay una necesidad por la creación de los nuevos derechos, ¿no es cierto? El Código incorpora en el título preliminar, creo que el artículo 17, los llamados derechos de incidencia colectiva o los derechos difusos. No hay nada que pueda suceder en una sociedad que no esté de algún modo mirada, protegida, tutelada por el derecho civil. Por eso lo más enorme que tiene, la magnitud más digna, digo yo, que tiene el derecho es el derecho civil. Es, con toda razón, como decía Carbonnier, como lo dijo Alberdi, y como alguna vez Borda lo repitió, es la verdadera constitución de la nación, es nuestra constitución cívica. Entonces, de allí que yo, un poco en broma, un poco en serio, digo, no, acá hay una ida y vuelta, ¿no? Se constitucionalizó el derecho civil, pero a la vez se humanizó el derecho constitucional. Pregúntenle a un estudiante de hace 20 años o hace 30 años si conocía el derecho constitucional, y él más o menos se acordaba al principio republicano, 3 o 4 normas abstractas, y no sabía más nada del derecho constitucional. A ver, decime una norma de derecho constitucional que pueda usarla hoy, porque resulta que, en fin, vinieron, me compraron, dice el verdulero, me compraron 10 kilos de naranja, 10 kilos de banana, 10 kilos de manzana, se fueron y no me pagaron. A ver, dame una norma del derecho constitucional que me diga cómo tengo que hacer. Y era tan abstracta, o no la conocían, y si la conocía era tan abstracta que no se sabía, porque son normas de tipo ¿cómo se llaman? Hay normas operativas y hay normas de carácter programático, porque establecen programas de legislación. Bueno, el gran programa de legislación que cuida los derechos del ser humano es el Código Civil.
desde allí, desde esa perspectiva, se ha humanizado todo el derecho. Hay una perspectiva enormemente humana en el Código Civil. La protección de la unión convivencial, por ejemplo, a través del artículo 509, 510, 514, que habla de un verdadero pacto entre los concubinos, entre los compañeros, y que le da derecho, incluso le da derecho a indemnización por daño moral si uno de los cónyuges, si uno de los convivientes se manda a mudar y lo deja y lo abandona y le provoca un dolor. Esas cosas que realmente suceden de verdad están protegidas en el derecho civil. Es decir, es una construcción casi perfecta, ¿me entienden? Entonces, el Código Civil nuevo tiene esa ventaja, tiene ese paso cualitativo. Sí tiene, a mi modo modesto de ver, algunas o muchas imprecisiones, pero ya de orden, digamos, que tiene que ver con la resolución de los conflictos. Sí. La constitucionalización del derecho civil, entiendo, tiene dos perspectivas. Una perspectiva normativa y una perspectiva axiológica o diquelógica. Por ahí creo que va Bien, sí. la constitucionalización, según lo Sí, que... sí. En el primer caso, Sí, bueno... cuando hablamos de normativa, hablamos de la eficacia de la norma jurídica, y en el segundo caso sería cuando habla de principios fundamentales, en el caso de lo axiológico. Por ejemplo, la inviolabilidad de la persona, la tolerancia, la autonomía personal, etcétera, y otros más. Bueno, pero eso está en el Código Civil, la Constitución no. Sí, claro que sí, porque lo que pasa es que los valores de la Constitución, muchos están, la llamada parte, tiene una parte dogmática, creo que hasta el artículo 36, y luego tiene una parte dispositiva, donde está toda la organización del país. La parte dogmática es igual que la de 1853, es decir, la proclamación de los grandes derechos, con algunas incorporaciones, por ejemplo, el 14 bis, que fue una gran conquista. Y sí, ahí hay una axiología implícita, pero esa axiología es bastante liberal, ¿no? Si ustedes ven, hoy la nueva, bueno, no, ya no exige eso, pero si ustedes ven qué debe tener una persona para ser senador de la nación, hagan una visión, métanse adentro de la norma y ya van a ver que no es lo mismo ser senador que ser diputado, porque hay un resabio de cierta aristocracia, ¿no es cierto? Que el poder del Senado era de una mayor jerarquía que el poder de diputado. Y si uno es pro-democrático, como creo que lo somos todos, me parece que hay mucho mayor valor en el diputado, o por lo pronto es lo mismo. Sin embargo, sigue habiendo esos resabios de ciertos nichos de privilegios en la Constitución, que ya no están en el Código Civil. El alcance normativo que usted dice, que también es cierto, es justamente que el Código Civil contemple los derechos que la Constitución... Está en el artículo 1. Por eso empieza diciendo el artículo 1, este código establece una serie de derechos. Y también por este código se le impone a los jueces resolver conflictos conforme a la Constitución, tratados internacionales y tratados sobre derechos humanos. Punto. Después dice cómo se interpreta, ¿verdad? Pero ahí está el primer mensaje. Amigos, si ustedes quieren resolver un conflicto, empiecen por los tratados, por los derechos humanos. Ahí está, digamos, la presencia normológica o normativa de la institución. Pero bueno, hay una suerte de comunión, ¿no? O sea, se han dado la mano porque estaban peleados, ¿cierto? Por eso le digo, Alberdi era más partidario de decir que el código sea una herramienta para la organización cívica de la nación, y Vélez más bien pensó en la idea que yo les decía recién de los franceses, de que la nación se va a basar en un principio constitucional donde prima la idea esta individual y liberal, ¿cierto? Ya casi a espaldas, a media, digamos, de lo que pase en el contexto. Vélez dio la espalda a algunas conclusiones. Yo les pregunto, si ustedes busquen algún libro de Felipe Piña, en fin, ¿cómo era la sociedad argentina en 1850, 1860? ¿Qué? No se casaban, pero se juntaban solo los católicos. No, había criollos, indios, había bueno, españoles, por supuesto. Luego venían las mezclas y las cruzas. Entonces, el matrimonio canónico era una idea absolutamente extraña a nuestros hábitos, a nuestras costumbres, a nuestros sentimientos. Y esto es traído de allá, ¿cierto? Pero bueno, esto les quiero decir un poco cómo impactó y cómo sucedió la codificación. Bueno, se hace el código, y vamos a la estructura, se hace el código. Este código respeta a Vélez en el método, digamos, el
corazón del método, que era la idea de distinguir derechos absolutos y derechos relativos, o derechos reales y derechos personales. Eso está claro, ¿cierto? Sobre la base de un principio madre, que es la distinción entre una norma objetiva y una norma subjetiva. La norma objetiva, como el propio código, esta que está consagrada, y la norma subjetiva, que es cómo desde esa norma objetiva cada individuo sabe que tiene infinita cantidad de derechos, pero al mismo tiempo tiene infinita cantidad de deberes. Entonces ahí tiene la compaginación entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Ese método lo respeta, pero cambia en otro sentido el método. No mucho, pretende salirse un poco de la idea del código francés y avanzar hacia la idea de lo que predominaba en Alemania. El código alemán se sancionó en 1900, o sea, posterior al de Vélez. Por eso este nuevo toma el código alemán en algún sentido, que tiene una parte general y una parte especial. Eso lo van a ver ustedes en cada uno de los libros, que quizá en el código de Vélez tendríamos que hacer una comparación, pero perderíamos, es para un taller. Pero, bueno, yo me tomé el trabajo de hacerlo hace mucho, pero en cada libro ustedes van a ir viendo con qué prolijidad el código siempre empieza por lo general y luego va a lo particular. Eso es digamos, un divorcio de lo que sigue siendo el Código de Napoleón. Bueno, por ejemplo, el título preliminar nuestro, que tiene 4 grandes capítulos, y es un mensaje a todo derecho, todo, el principio que exceden lo que es estrictamente privado o civil, como el artículo 7, ¿no es cierto?, del principio de cómo juega la ley nueva, ¿no es cierto? Ya no se llama más la irretroactividad de la ley, ¿no es cierto?, que era otro de los grandes fundamentos del derecho francés. El derecho adquirido era totalmente inmodificable. Una nueva ley jamás podría volver para atrás. Hoy sí, solo que en algunas condiciones, ¿no es cierto? Ya saben, el artículo 7 tiene un valladar para la retroactividad ordenada por la norma. Bueno, otro gran principio, el principio de inexcusabilidad, que es una verdadera potencia, digamos, ahí donde ahí aparece Working, por decirlo así, ahí asoma, digamos, las huestes del realismo, digamos, el realismo escandinavo primero, el realismo yanqui, que flexibiliza un poco esa idea del positivismo o neopositivismo un poco exagerado, ¿no? Lo flexibiliza un poco. ¿En qué sentido? Ya el derecho no es solamente este conjunto de normas creadas, elaboradas, producidas, ¿no es cierto? Ya no es solo la construcción de lo que hace el jurista, ¿no? Que lo hace, digamos, sujeto a una perpetua cambio, pero es también la misma norma que establece cómo va a funcionar esa norma. Si todo el sistema jurídico se integra por la norma y a su vez el aparato en donde están los actores, el Poder Judicial, derechos del consumidor, en fin, que en el Poder Ejecutivo, dependiente del Ministerio, en este caso de Catamarca, dependiente del Ministerio de Producción, la Secretaría de Derecho del Comercio, que se llamaba antes, ahora se llama Secretaría o de Derecho del Consumo, es decir, que esté en el Poder Ejecutivo, pero es también una visión que ha tenido el legislador para darle más protección al consumidor. Tiene una instancia administrativa barata, gratis y muy eficiente, antes de llegar a la instancia judicial, que no es barata. Es eficiente, pero es larga, digamos. Entonces, todas estas son visiones, ¿no es cierto?, que ha tenido el legislador para incorporar pautas que vayan más allá de lo que es la pura norma, ¿no? Y uno de los aspectos más capitales es darle poder al juez, ¿no es cierto? Por eso el artículo 3, ¿no es cierto?, que dice, el juez no puede dejar de fallar nunca. Él no puede decir, mire, no, este caso no lo resuelvo porque no encuentro la norma, no, falle. Y falle motivadamente. Y bueno, y lo van a ir viendo en cada uno de los derechos. En materia contractual conmigo hay un artículo que es el 961, creo, que dice el juez puede resolver el conflicto, inclusive modificar una cláusula contractual establecida por las partes, si es que el conflicto es por incumplimiento de contrato. Antes no podía, antes eso era impensable. ¿Quién es el juez para venir a meterse? Si la autonomía de la autoridad está por encima del mundo. ¿Me entiendes? Ahora dice, no, el juez no. Si la solución está cambiando una cláusula, porque antes el juez, ¿qué podía hacer? Bueno, o declara el triunfo de una de las partes, o dice, no, acá está todo tan mal que yo tengo que declarar nulo el contrato. Háganlo de nuevo.
Pero él, pudiéndolo cambiar, cambiando una cláusula, no podía hacerlo porque el código no se lo permitía. Hoy sí, hoy el juez tiene más fuerza, tiene más poder, porque no es solo la boca por donde habla la ley. Hoy el juez también es la ley, es decir, o es el derecho, mejor dicho. El juez en sus sentencias ya no son tan declarativas como antes. Hoy son verdaderamente constitutivas. ¿Ah? Entonces, ¿quién es el que, esto que yo hablo del derecho como una construcción? Y bueno, uno de los operadores en este gabinete de construcción de la norma es el juez. El juez construye una norma. ¿Ah? Y bueno, se han visto fallos, obviamente los fallos, hay fallos que son muy locos, la verdad que no vale la pena ni tenerlos en cuenta, pero hay otros fallos que sí, que están generando, digamos, instancias verdaderamente importantes y que después generan una modificación de la norma. Entonces, hoy la fuente de construcción del derecho es mucho más amplia. Tiene en cuenta las costumbres, le da un enorme valor a las costumbres, ¿ves? Tiene en cuenta los hábitos, tiene en cuenta, obviamente, la decisión del juez. Y el juez va a usar no solamente la llamada, esta cláusula que ellos tienen en el principio de la sana crítica racional, sino que también tiene una pauta muy asociada a las libres convicciones en algunos aspectos. La convicción del juez, si está bien fundada, aunque no encuentre una norma, pero si hay un principio o un fundamento, vale, y es una solución incuestionable. Entonces, el derecho es más rico hoy, es más rico, tiene más perspectiva de resolver los conflictos de acuerdo a lo que la gente está necesitando. Bueno, ¿cómo se estructura este código? Bueno, tiene cuatro grandes conceptos, grandes líneas de pensamiento dentro del título preliminar. La más importante para mí es la primera parte, que tiene 3 artículos, el 1, el 2 y el 3. Ahí dice el derecho, cómo se crea cómo se aplica, es el artículo 1. Luego la interpretación del derecho. Acá ya no se va a interpretar solamente de acuerdo a la letra, no, también habla de los grandes principios. Working escribió sobre todo principios jurídicos. Y tiene cierta comunicación con Alexis, porque Alexis más bien habla de la teoría de la argumentación más que de la interpretación. Pero en la argumentación incorpora digamos, aspectos que no forman parte de la norma, sino que forman parte de otras cosas que no están en la norma, donde está en el principio. Y el principio no es siempre está escrito. El principio a veces es una deducción lógica del conjunto de normas. Entonces, eso también integra este proceso de construcción del derecho que en Alexis se ve bajo la figura de la argumentación jurídica. Bueno, es más rico, digamos, ahora el código. Bueno, después está el derecho, después está la ley. Bueno, en esto es bastante parecido al anterior, no hay grandes cambios. El artículo 7 reitera lo que era el artículo 3 del viejo código, modificado por el principio de la ley Rouvier, ¿no es cierto? Luego viene el ejercicio de los derechos. Ahí sí hay una fuerte impronta, porque se pone, primero, la buena fe deja de ser una herramienta para los contratos, pasa a ser una herramienta para todo el derecho, para todo el derecho. Sí. Alguien que no realice un contrato, pero que quiera hacer una oferta al público, y tiene que respetar la buena fe. Yo no puedo, fíjese, mire, si yo se me pierde la perrita y quiero publicar en el diario una recompensa, que ya está plasmado en el código, vamos a suponer que yo diga, bueno, el que me encuentre mi perrita y me la traiga, le pago 10.000 euros. No, esto es casi burlarse de la gente, es como un regreso a la vieja Arizona de los cowboys, ¿no es cierto? La recompensa. $1.000.000 vivo o muerto. Ahí no hay razonabilidad, no hay mesura, cordura, no hay buena fe. Entonces, esto antes no existía. Hoy sí, porque la buena fe, además de estar en los contratos, además de estar en los actos jurídicos, pero está en el título preliminar. Bueno, está el abuso de posición dominante, está el abuso del derecho. Luego vienen el derecho, la ley, el ejercicio del derecho, y por último los bienes. Y en los bienes, fíjese que se consagra otro salto cualitativo, los llamados derechos de incidencia colectiva, dentro del cual van a encontrar la preservación del medio ambiente, posiblemente la tutela de los animales, de los perros, en fin. No es como por ahí dicen algunos, en fin, hasta he leído algunos escritos del derecho de los perros, no.
En esto creo que tampoco podemos... No tan pelado que se le vea los sesos, muchachos. No. Es una ciencia. ¿No? Los animales no tienen derecho, ¿no es cierto? El hombre tiene derecho a evitar el sufrimiento que provoca el daño a un animal, ¿no es cierto? A la mirada del mundo. Entonces, esto sí es loable como una medida de protección, pero no significa que el perro tenga el derecho a que lo traten bien, no. Bueno, y luego vienen seis libros. En cada libro, y bueno, yo hago una gran síntesis para ir avanzando. No sé si les dije, pero bueno, siempre empiezo diciendo algo parecido. El derecho siempre tiene un gran espacio en donde funciona, porque no es un panteísmo jurídico, este sería el hegelianismo jurídico. Es decir, Hegel en el derecho. Si Hegel construye el derecho, Hegel fue el padre de la filosofía del derecho, pero para él el derecho de todo. Es un panteísmo jurídico. No hay nada que quede fuera del derecho. No, acá sí. Existe una zona de influencia del derecho y existe una zona de indiferencia. La zona de indiferencia es allí donde el derecho no está. ¿Y por qué no está? Y bueno, porque solo el comportamiento digno, yo le llamo así, digno de tutela jurídica, es el que constituye lo que vamos a llamar nosotros situación o relación jurídica. Yo le llamo el átomo del átomo jurídico, es decir, la menor unidad física desde la cual se hace presente el derecho, ¿no es cierto? Einstein decía que el átomo es el ladrillo de la naturaleza. ¿Con qué se construye la naturaleza? La menor unidad física para hacer una casa es el ladrillo. Bueno, la menor unidad jurídica desde la cual puedo predicar el derecho es la relación jurídica. ¿Y qué es lo que no forma parte de la relación jurídica? Y eso es una zona de indiferencia. Y en la zona de indiferencia no. Por eso hay relaciones que no constituyen relación jurídica. Y allí, mande derecho, no. Dos personas están cambiando de la mano, están de novio, y no. Esto tiene coherencia con la modificación del viejo sistema del código y que hoy se adopta en el 259, que ya no se habla del hecho jurídico con sentido de prevención. ¿Se acuerdan de esa famosa definición del 869 de Beller que decía el hecho jurídico es el acontecimiento susceptible de producir algún daño? Bueno, y alguna vez le dijeron a él, los científicos, de hecho, oiga, pero dígame algo que no sea susceptible de producir un daño. No hay nada, no queda nada fuera del derecho. Volvemos al panteísmo hegeliano inadmisible. Entonces se cambió por la teoría de los alemanes, que dice, no, el hecho jurídico ya no es aquel que puede provocar, sino aquel que lo provoca, según la propia norma. Dice, hoy definan hecho jurídico, creo que el 259 va a decir, es el acontecimiento que produce una consecuencia en orden a lo establecido por todo el sistema jurídico. Entonces ya se reduce el campo de lo jurídico a esto que yo le llamo la esfera del átomo o la esfera de la relación jurídica. Y dejamos el libro en una zona de indiferencia. Bueno, la relación jurídica tiene esa estructura, un sujeto, un objeto, una causa, una consecuencia. El código, van a ir analizando ustedes cómo se nutre la relación jurídica de derechos. ¿De qué derechos? De derechos subjetivos. ¿Y qué son los derechos subjetivos? Los absolutos y los relativos, los reales y los personales. Los intelectuales, que hay una discusión si son reales o personales. Pero toda la relación jurídica está llena de derechos, es como una caja llena de derechos. ¿Cuántas clases de derechos? Todos, los reales y los personales, porque estamos hablando de derecho facultad. ¿No es cierto? No de derecho objetivo, sino en el sentido subjetivo. Un hombre, cuando tiene derecho como, entendido como facultad. Bueno, vuelvo. Cada libro del código es, de alguna manera, está plantada la relación jurídica en cada libro, ¿no es cierto? Y ustedes, si comprenden la relación jurídica, van a ver cómo el código la ve. La relación jurídica, digamos, es un sujeto titular, un objeto sobre la cual recae, que puede ser servicios, actos, cosas, bienes, etc. Una causa, que lo origina, una consecuencia, que van a ver ante la eventual, probable e inexorable quiebre del deber ser, surge la consecuencia que sería la perinorma. Dado A debe ser B, dado no B debe ser C. Si no, no funciona el derecho, en la teoría de la responsabilidad. Veamos el libro 1. El libro 1 habla de qué? Habla del sujeto de la relación jurídica, de donde empieza todo, de las personas. Empieza artículo 19, persona humana, y todo lo que tenga que ver con la persona. Cuándo comienza su existencia, en fin, luego que nació, qué es un menor, qué tipo de menor, qué puede hacer,
tiene las variantes que tiene digamos, el derecho en un gran marco de progreso, porque ya no se habla de la capacidad como un estatus rígido, sino todo ser humano, el principio de capacidad, creo que el artículo 28, y 31 y 32, ¿no es cierto? Tiene 6 y 7 incisos, que dice, toda persona se presume capaz, aún estando internado. Es una gran conquista también, ¿no es cierto? Entonces, va avanzando la persona, después todo lo que le pueda suceder a la persona, si puede ser un incapaz por detracción, es decir, que siendo capaz se vuelve incapaz. Era la vieja figura del demente que hoy está ayornada, pero bueno, y el artículo 32, el proceso no es interdicción, pero sí es de establecer restricciones a su capacidad de ejercicio, bueno, todo eso que van a ir viendo, tutela, hasta terminar con el fin de la existencia de la persona, que sería la muerte presunta y la muerte real. Después avanzan, creo que hasta el artículo 222 o 223, y empieza, sí, ahí empieza, ¿qué cosa? Pasamos de todo lo que era, el título 2 tiene título 1, la persona humana. Título 2, la persona jurídica, 141 del Código, la persona jurídica, el otro sujeto del derecho. Título 3, agotamos el sujeto de la relación jurídica y vamos al objeto. ¿Qué hace el título 3? Dentro del libro 1 habla de los bienes y de las cosas y bienes, de los bienes y las cosas. Y todo lo que tenga que ver. Y dentro de él un especial capítulo, gran novedad, afortunada, que es la vivienda y la protección. Y ahí termina. Y viene el libro 2. ¿Qué habla del libro 2? Fíjense qué sabiduría. Habla de los derechos personales. ¿Y qué son los derechos personales? El contenido de la relación jurídica. Ahí donde aquel era el sujeto. Los derechos, el contenido son o derechos personales o derechos reales. Bueno, esto va a tratar todos los derechos personales. Y empieza, porque también el libro 1 habla a partir del artículo 259 de los hechos y actos jurídicos, es decir, que del sujeto de la relación jurídica a la causa de la relación jurídica y al objeto de la relación jurídica, en el libro primero. En el libro segundo, compaginadamente están todo lo que es contenido de esa relación jurídica, derechos personales. Entonces, derechos de las obligaciones y derechos de los contratos, más o menos. Es la misma cosa vista desde dos perspectivas distintas. Desde el 724 hasta el 956, hablo de todas las obligaciones, clasificación, régimen. Ahí ha sido, para mí, modesto entender, bastante mezquino ver la comisión, porque ha hecho una gran reducción del derecho de las obligaciones y quedaron muchos vacíos. ¿Sí? Bueno, terminamos con el contrato. Bueno, tiene 5 títulos. El título 1, contrato en general. Fíjate, ahí está el método alemán, una parte general de los contratos. Todo lo que es general, consentimiento, forma, objeto, sujeto, capacidad, requisito de validez, todo lo que tenga que ver con la parte general del contrato, que hoy es una materia de la currícula de abogacía, la teoría general del contrato, que está en los 3 primeros títulos del segundo, del segundo capítulo del libro 2. Bueno, ahí habla de los contratos de consumo. Y el título 4 habla de otras fuentes de las obligaciones, sobre la base de lo que ya dijo antes, que el contrato es por excelencia fuente de las obligaciones, que son también, estamos en el mundo de las personas. ¿Qué son esas otras fuentes? Ahí tengo mis críticas. Pero ahí pone la teoría de la responsabilidad civil, porque se reduce toda la noción de la responsabilidad. En eso no estoy de acuerdo, pero bueno, yo tengo otra visión. Pero se reduce todo lo que es la teoría del derecho de daño hay una reducción a la obligación de resarcir. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la obligación de resarcir el daño injustamente causado. Entonces, esto que parece ser reducido a una nueva clase de obligaciones es tratado como tal. Y empieza en el artículo 1807, si no me equivoco. Y sigue, agota todo. Termina todo lo que es derecho de daño, digamos. Y después viene, y otras fuentes más de las obligaciones, y empieza con las novedades. Algunas no tanto. El cuasicontrato, y ahí está la declaración unilateral de la voluntad, ahí está la oferta en público, y agota. Pasamos al libro tercero. El libro tercero, que es el otro amigo, el otro pedazo de la relación jurídica, los derechos reales. ¿Y cómo está el libro sexto, el libro tercero? Fíjense que tiene una parte general, tiene también un montón de títulos. El título 1 habla de aspectos generales, 1882. Define el derecho real. Ahí también tiene una impronta, no quiero distraerlo, pero no me define.
define tomando una postura, ¿no es cierto? Porque dice, como dice, es un poder real de estructura legal. Ahí está señalando lo que se llama el número clausurado, el número clausus, que el derecho real no tiene el origen, ¿no es cierto?, del derecho personal, que puede ser infinito, no, tiene un origen clausurado, que está en el 1886, 1888, y ahí lo cito. Un principio general. Después empieza por cómo se originan los derechos reales, cuál es el presupuesto de hecho del derecho real. Posesión y tenencia. Las famosas relaciones reales, que antes eran la juxtaposición, los servidores de la tenencia, los servidores de la posesión, la tenencia de la tenencia, la posesión. Y la cuasi posesión, que esta vez no la regula, sí Iberia la regulaba. Y después viene el primer gran derecho real, es decir, que es el título 3, que es el dominio. Después viene el dominio imperfecto, después viene el condominio, después usufructo, etcétera, etcétera. Agota todos los derechos reales, termina con los derechos reales. Terminó, digamos, la noción de la relación jurídica. Y ya en el libro quinto, ¿qué hace? Un fenómeno enorme que estaba anticipado en el libro 1, porque en el libro 1 les está diciendo el sujeto, a la persona jurídica, luego le dice la causa, luego le dice los bienes. Pero hay un último capitulito que habla de la transmisión de los derechos. Y el 338, 339 y 400. Es decir, los derechos se transmiten solo de 3 maneras. O por la muerte, o por la convención contractual, que es la transacción, o por la voluntad de la ley, por la ley. Bien. Fíjense cómo ahí ya está anticipando. Esos 3 artículos chiquititos se proyectan parabólicamente al libro, sería el libro quinto. ¿Qué dice el libro quinto? Disposición, de la transmisión de los derechos por muerte. Una de las formas de la transmisión de derechos por muerte. Que es todo lo que es sucesiones. 2277, creo, ahí empieza el título primero, que define al heredero, al sucesor universal, y luego habla por el juicio sucesorio, después habla de la aceptación de la herencia, todo lo que tiene que ver con el proceso de transmisión por muerte de la persona. Y finalmente caemos al último libro del sexto, que fíjese, maravillosamente puesto al final, dice disposiciones comunes. ¿Disposiciones comunes a qué? A esto que es el alma de la relación jurídica. ¿Y qué es esto? El derecho subjetivo. ¿Y qué es el derecho subjetivo? Los derechos personales y los derechos reales. Entonces, esto es lo que es común a los reales y a los personales. ¿Y qué es común? La prescripción, la caducidad, la prescripción adquisitiva, la prescripción liberatoria, la caducidad y los privilegios. Y va tratando en cada uno de sus títulos eso. Y finalmente, ahí quizá yo hubiera puesto un título séptimo, un libro séptimo, pero bueno, ¿quién soy yo? Pero dice disposiciones del derecho internacional privado, ¿no es cierto?, que es la relación de la ley en el espacio, aplicable a todo el código. Pero ven cómo esa es la estructura. Ustedes tienen que saberla para poder encontrar rápido el código, siempre van a andar con el código, así que no se memoricen, pero tengan esta noción que yo les estoy explicando para que vean cómo hay una lógica. No es casual esto que yo les estoy diciendo, no es casual que la teoría de los contratos tenga 22, 26 artículos, una parte general, y después tenga como 300, 400 a la parte dedicada a cada contrato. No es casual que los contratos de consumo sean un capítulo especial. No es casual que la teoría de la representación esté mezclada, como lo tenía Bell en el 1871, con el contrato de mandato, como si solo pudiese haber representación en el mandato. No, la representación puede ser legal y puede ser voluntaria. La representación legal es la que establece la ley, no el contrato. ¿En qué caso? Y bueno, en el libro primero, en el libro segundo, que habla de las relaciones de familia. En las relaciones de familia, ahí está, el matrimonio, luego está la filiación. Los padres son los representantes naturales, por la ley. Si no tuviese padre, el tutor. Y si fuera una persona que ha sido sometida a un proceso de restricción de sus capacidades naturales, bueno, se le designa un representante que es el curador. Vale decir, la representación no es una figura pura y exclusivamente contractual, es una figura que está, digamos, como un gran principio en todo el derecho. Así está puesta en el 362, ¿no es cierto?, y siguiente, en el capítulo relativo a la primera, así, al sujeto de la relación jurídica. A ver, le estaba diciendo, a ver, son normas así que en el Código de Vélez no, el Código de Vélez no había una teoría de la representación, estaba dentro del mandato.
Y el propio Vélez admitía el mandato sin representación. Me acuerdo de un famoso 1929, lo estudié tanto que no me lo puedo olvidar, ¿no es cierto? El famoso 1929. Pero claro, era un mandato, pero no era representación. Los comercialistas le llamaban comisión civil. Bueno, hoy también existe, pero claro, dentro del mandato está la representación, pero resulta que el mismo sistema admite un mandato sin representación. Entonces, planteada primero como esencial del mandato, luego figura un mandato sin representación, entonces no es tan esencial. ¿Me entienden? Es decir, estas improlijidades se corrigen metodológicamente en este nuevo código. Sí tiene aún un montón de cosas, a mi juicio. Una de las cosas que se hizo a propósito es, por ejemplo, utilizar un vocabulario sencillo. Esa fue de consumo toda la comisión, para que lo entienda la gente con más facilidad. Yo creo que eso no está mal. Pero como recordar esa vieja polémica entre Soler y este otro enorme jurista, bueno, ya me va a salir, pero sí, Soler era el que sostenía que yo estoy bastante de acuerdo, que todo conocimiento científico tiene un lenguaje específico. Genaro Carrió es el otro. Sí, está bien, pero ustedes saben, si ya rápido hagamos un jueguito y yo les voy a decir a ustedes, a ver, como dato, no es el lenguaje común. Reivindicación, bueno, tiene un origen romano, sí, pero no es un lenguaje común. El imputado, el procesado, la requisitoria. Requisitoria, el lenguaje común significa otra cosa, ¿no es cierto? Contumacia, rebeldía. ¿Qué es la rebeldía? Rebeldía, bueno, rebelde cuando un tipo rebelde, que no, rebeldía tiene todo un contenido procesal específico. Entonces, hay un lenguaje específico. Hay infinitas palabras que son construcciones de la ciencia del derecho necesarias para que se entienda. Retroacción, por ejemplo, la retroacción en haber una compra-venta con pacto de retroventa, ¿no es cierto? El titular del pacto, mientras dure el pacto, puede ejercer la retroacción. Y la expropiación, ¿no es cierto? La única forma que el artículo 17 de la Constitución, porque no es absoluta la propiedad, como era en el Código de Napoleón, ¿se acuerdan? Porque acá nada es absoluto. Tiene función social. ¿Qué es la función social? Bueno, si el Estado dice, acá tiene que haber un barrio porque bueno, o acá vamos a poner las estaciones de servicio, que son peligrosas para que estén lejos. Pero bueno, la única zona es esta. Bueno, pero acá hay 6 casas, y bueno, las voy a expropiar. Les voy a pagar así. La utilidad pública está por encima de la utilidad individual. Esto es la función social de la propiedad. Siempre hay nociones, ¿no es cierto?, de la política, de la ideología, incorporadas en la construcción de la norma, ¿entienden? Bueno, este código tiene eso, pero no me gusta el lenguaje que usa porque a veces es impreciso, a veces confuso. La comisión, si ustedes leen, hay un compendio de Julio César Rivera, grandote así, sí, tiene como 1000 páginas donde está toda la exposición de motivos y casi todos dicen que no hay que definir, no hay que definir, pero el código que ustedes revisan y hay millones de definiciones. El 1901, por ejemplo, dice tenencia, relaciones reales, tenencia y posesión, definición. El 1941 dice derecho de propiedad, definición. El 1510 dice contrato de concesión, definición. Hasta dice definición. Entonces, parece una hipocresía, es decir, hago toda una exposición diciendo que no es conveniente y sin embargo defino. Yo creo que sí hay que definir porque la definición ahorra discusión cuando la definición es necesaria y cuando está bien hecha, ¿no es cierto? Luego, la utilización del lenguaje no técnico muchas veces confunde, crea confusión. Digamos que se incorporó también dentro de la teoría del acto jurídico la teoría de la calificación, que antes no estaba, y la facultad del juez de calificar, que antes no lo tenía. Es decir, ustedes le presentan al juez un conflicto. Vamos a suponer que yo quiero hacer una ejecución de un desalojo por cesación de comodato. Ya saben que el comodato, no lo saben, pero bueno, ya van a estudiar más. Es propio, impropio, en fin, el préstamo de uso. Yo le presto una casa, no se quiere ir, no me la devuelve, me hice una acción. Pero yo pongo acción de desalojo y por error pongo acción de desalojo y le pongo locador y locatario. Y claro, le estoy mencionando una figura distinta de la que reflejan los hechos que estoy narrando.
Uno es cómodo. La otra parte podría... Uno es comodante ¿Cómo me y dice otro es Abreu? comodatario. En el Claro, comodante, el en la comodante. locación, en el locador. Claro, pero vamos a suponer que yo quiera obtener la restitución de las cosas dadas en comodato, porque él no me las devuelve voluntariamente. Bueno, pero me olvido y pongo, en fin, locación, mezclo. Y bueno, la otra parte tenía en el código, hoy también, pero tiene una excepción que se llama excepción del nivel oscuro. Creo que es el 547 o 544 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué es excepción del nivel oscuro? Una excepción porque dice, señor juez, yo no puedo contestar la demanda, tiene su fundamento en el derecho de defensa del artículo 18 de la Constitución. Yo no me puedo defender bien porque no sé qué diablo me está pidiendo. Me dice que hay locación, después me dice que hay comodato, después me mezcla. Al final yo no me puedo defender. Señor juez, párelo acá y seguramente voy a triunfar. Pero esto, ¿por qué se genera? Porque al permitir la incorporación de un lenguaje... Está bien que la norma sea clara y que puedan leerla, pero no está bien eliminar lo técnico en el ámbito puramente técnico. Es como en la medicina, no sé, al sístole y al diástole, que son las dos formas de movimiento del corazón. Sístole cuando expulsa la sangre, diástole cuando chupa el oxígeno. Bueno, entonces, si yo, para que la gente entienda, le llamo, no sé, contracción y detracción. No, hay cosas que solo pueden ser mencionadas de esa manera. Yo tuve un profesor, Becerra Ferrer, me acuerdo que decían, hay normas que están tan bien elaboradas que solo pueden ser dichas de la forma en que están dichas, y no hay otra forma de decirlo. El derecho real de dominio ya no se llama más dominio, sin embargo el código habla del dominio. ¿Cómo se llama? Propiedad. Pero la noción de propiedad incluye un fenómeno contractual o un fenómeno jurídico que no es exactamente el derecho real de dominio. El derecho real de dominio o la propiedad, llamada ahora propiedad en el 1941, es la relación de un sujeto con la cosa con el mayor señorío, la potestad de jus utendi, el jus frendi, el jus abutendi, de lo que decía la nota al 2601 del viejo código, ¿cierto? Eso es igual hoy. Sin embargo, si yo tengo un crédito, si usted me debe plata o alguien me firmó un pagaré y me debe dinero, desde la perspectiva constitucional, acá hay un viejo fallo, creo que el fallo Bourdieu, también ese crédito forma parte de mi propiedad, ¿no es cierto? Yo soy propietario del crédito, pero no puedo tener el derecho real de dominio porque no es una cosa. El crédito es un derecho y es un derecho personal. El dominio o la propiedad es la expresión de un derecho real. ¿Entienden? Entonces, ahí es cuando el código avanza y, bueno, casi les diría que no sé, se compadece un poco con lo que hoy se habla de este lenguaje. No, claro que esto tiene que ver con una perspectiva de género, pero bueno, yo soy más bien riguroso en ese sentido, ¿no? Yo creo que las disciplinas que son científicas deben tratar de poder transferirse a todo el mundo en la medida de lo posible o de lo razonablemente posible. Pero no por eso voy a deshacer el rigor que tiene. Si es un conocimiento científico, chicos, es un conocimiento riguroso. Porque bueno, ¿cierto? Porque es el más alto nivel del conocimiento al que ha llegado el hombre en la historia de la humanidad. Entonces tiene, y hay nombres que son irreemplazables, son no fungibles, por decirlo así, ¿me entiendes? Pero bueno, estos son detalles bueno, y después la necesidad de simplificar. Fíjense que Vélez tenía 4.051 artículos y sus notas. Este código tiene 2.601, creo, sí, 2.602 artículos. Sí que tiene 1.500 artículos menos. Entonces, ese reduccionismo ha dejado afuera muchas cuestiones. A mí me parece que en materia de reales sí avanzó un poco, pero en materia de obligación no. Obligaciones le mezquinó bastante. En materia de teoría del acto jurídico, en algunos aspectos también mezquinó bastante. Desapareció la teoría del error accidental, por ejemplo. No está en el código. No sabemos si el error accidental... Antes sí, el 936 de Vélez decía que el error accidental no habilita la nulidad del acto, salvo que hubiera sido pactado como una condición. En fin, era más, bueno, tenía más margen de resolución de conflicto el Código de Vélez. Si bien a veces abundaba en la casuística, sí, que cantidad de casos, pero bueno, yo prefiero que el sistema jurídico peque por exceso y no por defecto. ¿Me explico?
Entonces, también eso me parece que este código ha sido mezquino en ese sentido, no se ha extendido. En algunas cosas sí ha sido muy sólido, por ejemplo, en la parte referida a la persona, como el gran sujeto de la relación jurídica, y allí hay una gran presencia de la constitucionalización, si quieren llamarle así, como un emergente del artículo primero, en todo el capítulo que habla de los derechos personalísimos, que nosotros tenemos incorporado como una bolilla. Antes no estaba, nosotros acá tenemos una regulación de derechos personalísimos, con una fuerte impronta y con una presencia normativa bien prolija. Y dentro de ello tenemos, bueno, infinita cantidad de casos. Derecho a la identidad, derecho a la autopercepción del género, si quieren ustedes, en fin, todo lo que van siendo conquistas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo código es así, merece sus elogios y su crítica, y cada uno tendrá su opinión. Yo en algunas cosas me quedo con el otro, en otras no, en otras pero bueno, eso es, chicos, la estructura del código. Bueno, acá dice concepción, análisis, titulación, fuente, influencia de tecnología. En materia de tecnología, ahí creo que me esquinó bastante, pero lo hizo a propósito, y creo que porque cuando estudiamos a la persona, es una cosa interesantísima, ¿no es cierto? Tiene un alto componente de bioética, de biología y de ética, de bioética, aplicada al derecho. No se animó el código a resolver este gran problema de decir cuándo comienza la existencia de la persona en los casos en que interviene la tecnología avanzada, como se llama las producciones, ¿cómo se llaman? Las técnicas de procreación artificial. TPA, técnica de producción, o técnica de reproducción artificial. La fecundación in vitro, en fin. Solamente se quedó con un artículo 19 que dice comienza la existencia de la persona desde el día de la concepción. Le quitó seno materno. Al quitarle seno materno, abre el campo de aplicación de la norma para otros casos donde haya una concepción fuera del seno materno. ¿Y cuáles son esos otros casos? Y la fecundación in vitro o la inseminación artificial. Son los dos métodos. Entonces, pero ¿y por qué no los trató? Entonces, bueno, dijo, dice más adelante, bueno, quedarán sometidos a la ley especial. Todavía no se sancionó la ley especial. Llevamos ya, hemos cumplido 5 años del código y no se sancionó una ley especial. Y los jueces, usted va a encontrar un juez que resuelve de una manera y otro que resuelve de otra. Y si queremos precedentes mucho más fuertes, tenemos, bueno, nosotros siempre lo damos acá, Santiago ha hecho mucho desarrollo sobre ese tema y la bioética, sobre el fallo, ¿cómo se llama? El fallo de... Artavia, Artavia Murillo, fallo de la Corte Interamericana, donde resuelve en un sentido, ¿cierto? En un sentido donde se podría hacer una diferencia entre fecundación y fertilización, si son aspectos. Y ahí, por ejemplo, Julio César Rivera está en contra. Julio César Rivera dice, no, comienzo de la persona es con la concepción, sea en el seno materno o sea fuera del seno materno. Artavia Murillo dice, no, si está en un vidrio, si está en una cubeta, no tiene autonomía de desarrollo, como todo ser vivo. Ya saben que hoy la biología define, ¿qué es un ser vivo? Busquemos la biología define, yo me puse a ver para ver el coronavirus. Un ser vivo tiene básicamente 3 características. Una es, metabolismo, se alimenta, en fin. La otra es el desarrollo, evoluciona, nace, crece y muere. Y la otra es la reproducción. Bueno, el embrión concebido en una probeta no tiene autonomía, no se desarrolla solo. Digamos que naturalmente está destinado a desaparecer. Por eso es que algunos otros juristas, como Bueres, por ejemplo, otros, sostienen, Cesarego, Fernández Cesarego, sostienen que no, allí no hay persona humana, porque al no tener la probabilidad de un desarrollo autónomo no podemos concebir vida humana. Para eso va a haber vida humana cuando la inseminemos dentro de un vientre. Pero bueno, genera 2 corrientes de opinión porque el código no lo resuelve. Quizás no lo resuelva porque en realidad no está todavía decidido desde el punto de vista biológico cuál es el principio
de existencia de la... Bueno, se sabe que el principio de existencia es la concepción, pero ¿qué pasa si la concepción está en una probeta? En fin, yo tengo mi postura al respecto, pero bueno. Bueno, y ahí creo que ya damos por terminada la unidad primera, sujeto, por supuesto, a que ustedes hagan todas las preguntas que quieran. Quizá he sido muy rápido, no sé, no he hecho desarrollo de la evolución histórica del derecho, pero bueno, eso es fácil, echan una ley en cualquier lado, pero no deja de ser importante. No crean que la historia es un poco la política del presente, ¿no? Del mismo modo que la política es la historia del pasado, es decir, ¿está? Entonces, y la política es lo que nutre todo. Ya saben que el principio del derecho es el Estado. Sin Estado no hay derecho. Y el Estado se construye mediante decisiones de tipo político, ¿no? La ecuación del derecho en una visión sistémica y científica supone inexorablemente lo que alguna vez enseñó Kelsen: no hay derecho sin Estado, como no hay Estado sin derecho. Por eso yo cuando les di la definición dije, el derecho es el sistema de normas jurídicas elaborada por el hombre e impuesta por el poder público. Si no hay una imposición, no tengo la perinorma, ¿cierto? Que la resultante del dado A debe ser B, dado no B, ese debe ser C, que sería la sanción. Si una disposición con pretensión normativa se agota en la endonorma, no tiene la fuerza que nosotros la definimos cuando Torres les enseña a ustedes que el derecho es coactivo. No tiene esa nota coactiva. Entonces, solo es jurídico lo que tiene esa nota coactiva. Pero esa hay que crearla, porque ya saben que si no la crean, el derecho va a pasar a ser la moral. En el fondo, la aspiración, digamos, ojalá algún día lo logremos, pero no lo sé, en el fondo la idea es que el derecho se iguale con la moral, se den la mano allá en el cielo. ¿Por qué? Porque el derecho lo que hace es subrogar, es un subrogante de la moral, solo que es un subrogante que tiene la posibilidad de hacer efectivo lo que recomienda la moral. La moral no tiene la posibilidad de hacer efectivo lo que ella recomienda, y si no lo logra, y bueno, no lo logra. Entonces, esa ineficacia normativa del orden moral no alcanza para ordenar la sociedad. Pero ordenar la sociedad, ¿para qué? Para que haya paz. La paz es el destino del derecho. Una sociedad no puede crecer, no puede avanzar, no puede conquistar eso que llamamos los seres humanos felicidad si no tiene paz. Y eso es la paz. Una sociedad organizada sobre la base de valores, pero que valores que estén normativizados de tal modo que alguien pueda hacerlos efectivos. Si a mí nadie me sanciona por pasar el semáforo en rojo, no va a haber orden. Y si no hay orden, hay caos. Y si hay caos, no hay paz. Estamos. Ven como cierra esto, como un gran círculo. Entonces, ahí creo que damos por terminada esta unidad, que se está grabando. Yo no sé si la estoy grabando yo, Santiago, o ya la empezaron a grabar. No, Silvana lo está grabando, Doc. Ah, bien, después ella lo sube, ¿verdad? Sí. Ella después sube el enlace para que los chicos tengan a su disposición la clase. Ya le voy a decir a Silvana que ella, bueno, iba a venir porque ayudarme a subir otras clases de contrato que las tengo grabadas, pero no las puedo subir, no sé por qué. No me suben. Bien. Bueno, yo creo que ya, y bueno, mañana vos quieres, yo creo que ya puedes avanzar con la Bolivia 2. Fuente. Sí. Sí. Mañana es de 16 a 18, ¿verdad? No, de 18 a 20. No, de 18 a 20. Ah, bueno, y después ya vemos si ya vamos a tener las 2, ¿no? Todavía es muy pronto para un práctico. Quizá, no, una semana. Sí, pero podemos darle sobre la eficacia temporal. Que vayan leyendo los chicos y dar un trabajo práctico. Puede ser, ¿cómo no? Sí, señor. Bueno, sí, me gusta. Sí, porque eso es... algo de adelantado a los chicos al comienzo de la clase. Ajá, bien. Bueno, también un trabajo práctico. Bueno, prepararlo con Jorge y... Bueno. Jorgito, después te llamo aparte. Jorgito, ¿me escuchas? Sí, Jorgito. Sí. Después te llamo aparte porque estuve con el profesor, el Gordillo, voy a saber. Perfecto. Ya te voy a contar. Bueno. Lo fui a buscar antes de ayer, se había ido a Walfín, creo, no sé dónde. Después, bueno, pero sí, ya están.
Pero son buenas las novedades, así que ya te cuento. Bueno, Bueno. perfecto. Bueno, entonces El asado. nos vemos. ¿Ah? Que pague el asado. ¿Vale? Sí, tenemos que sí. Ah, Y para la semana... no puede ir el lunes. ¿Estuviste el lunes, Santiago, o no? Sí. ¿El lunes fuiste No, al asado o no? no, Ah, no, no, no. yo no fui, yo iba a ir, pero mi vecino, miren las cosas, chicos, esto también lo prevé el derecho civil. Vean, todo en la vida está dentro del derecho. Es maravilloso el derecho civil. Yo estaba a 20 minutos de ir a lo de Claudia, y ¿qué le pasó a Luisito, Cano, mi vecino, que somos vecinos, amigos, le quiero? Está construyendo él un segundo piso en su casa, se ha caído del techo, no sabe el susto que ha sido. Creíamos que se había muerto, mirá, no sabe el desparrame, el lío, llamé bombero y se cayó a la 1:15, 1:20, ¿no? Y recién vino la ambulancia y lo tuvo ahí como hasta las 5 de Claro. la tarde. Qué No, desesperación, claro. Sí, 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 me la imagino. señora, los hijos que son chicos. Bueno, Sí, afortunadamente, no, está internado, pero bueno, está fuera, está quebrado todo, pero el golpe en la claro. cabeza era lo más peligroso. Por eso Sí, no, pero bueno, ven, ahí chicos, yo les cuento para que vean lo que es el derecho. Si yo, bueno, en este caso era él el dueño de la casa, pero si yo llevo un albañil que me haga, ¿a quién no lleva un albañil o un chico que corte el pasto? Y bueno, y él se cae, y bueno, el derecho va a salir en protección de él, ¿no? Y ahora que están avanzando los factores objetivos de atribución, y bueno, van a decir que si me muere, Dios no permita, se me lastima y yo lo tengo que pagar, ¿eh? Profe, la responsabilidad civil por los daños sería... Exactamente, usted lo ha dicho, responsable civil por los daños que tiene su andamiaje cada vez más riguroso. Pueden quedar Bueno, la consecuencia correrá para el dueño de la construcción. Para exacto, muy bien, veo que está sólido, Abreu. Bueno, ven como en las más minúsculas circunstancias de la vida usted se va a encontrar con un fenómeno jurídico, ¿ah? Y va a tener que pensar y bueno, ¿y a dónde está ese fenómeno? Y dentro del derecho civil, acá está todo. Por eso el derecho civil, decía Carbonieri, bueno, Alberdi, Borda, es la verdadera constitución. Así que, bueno, nos vemos mañana a las 18. a las 18. Nos vemos mañana. Bueno, chao chicos, nos Todos vemos. chicos. ¿Ah? Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Chao, chao. chicos. Chao. Chao, chao, chao. Chao, Jorgito, hasta mañana. Chao, chicos. Un gusto. Profe, Hasta mañana. A ver. Sí, profe, Sí. sí. hay una compañera preguntaba si tenía una fecha estimativa de parcial. Para la semana que viene ya le... Santiago. Sí, Ahí, arréglalo con Santiago, yo no sé. Santiago vos tenés, ¿no? Sí, sí, yo los tengo. Bueno, ahí les da él, sí, ya. ¿Hasta qué unidades entrarían en el primer parcial? Bueno, miren, ustedes por calendario académico y por resolución tienen que ser evaluados con 2 parciales y tienen derecho a un recuperatorio para poder regularizar o promocionar la materia. Recuerden también que la promoción directa no existe. Si ustedes promocionan con 7, evidentemente tienen que pasar al coloquio. La cátedra siempre programa estimativamente la evaluación a la cual ustedes tienen que concurrir. Nosotros el primer parcial lo hemos previsto para el día 18 de septiembre. De todas maneras, esto mañana al concluir la clase lo vamos a subir también al Classroom. El primer parcial lo tendrían... ¿Me están escuchando bien? Abran Sí, los profe. micrófonos. Por favor, abran los micrófonos. bien. Sí, Cámara, profe, no, sí se lo escucha. no tenemos problemas Sí, se lo nosotros. escucha. Bueno, Sí, sí, se lo escucha. el primer parcial sería el 18 de septiembre. Al ritmo que venimos, que es un buen ritmo, entrarían las 6 primeras bolillas. De las 6 primeras bolillas ustedes van a ser evaluados. El segundo parcial sería el 30 de octubre. Fecha en la cual ustedes serían evaluados en las 7 bolillas restantes.
¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Gracias. Bueno, Eh, el que no profe, entienda, levanta la una, mano. profe, una preguntita. ¿Y cómo hago yo en el caso de que estoy con el reclamo de que no me reconocen todavía mi regularidad en introducción al derecho? Yo Claro, tengo bueno, aprobado. eso ya se tiene que dirigir con la secretaria No, académica. sí, sí, pero yo digo, voy a poder hacer el parcial lo mismo. Miren, es como decíamos con el doctor Cruz, si ustedes están en el aula virtual, en el classroom, son alumnos, Sí, ¿sí? bien. Más allá de los formalismos, de los requisitos legales. Si ustedes no llegan Perfecto. a cumplir las condiciones que les prevé el reglamento, ¿sí? Los podemos aceptar como condicionales, porque alumnos son. ¿Mm? ¿Me entiende? Bueno, habíamos quedado que el 30 de octubre era el segundo parcial de las 7 bolillas restantes. De ahí nosotros vamos a tener una semana, yo le digo sándwiches, ¿sí? Porque hemos desarrollado toda la materia, no podríamos dar más clases, pero sí ponerle a su disposición clases de consulta. ¿Por qué? Porque el día 12 de noviembre le vamos a tomar el recuperatorio. Que es integral, ¿sí? No es que si ustedes han desaprobado el primer parcial, les voy a tomar temas del primer parcial, o si han desaprobado el segundo, temas del segundo parcial. No, el recuperatorio es integral, ¿sí? Yo les puedo tomar cualquier punto del programa. A partir de ahí, y no me he fijado bien las fechas de las mesas de exámenes, yo creo que entre el 12 de noviembre y las mesas de los exámenes finales, podríamos fijar el coloquio. ¿Sí? Eso me estaría faltando confirmar. ¿Mm? ¿Alguna duda sobre la evaluación? No, Profe, profe, ¿tienen perfecto. pensado cómo va a ser el parcial todavía o...? No, todavía no. No, eso tenemos que evaluar porque son 450 alumnos que estamos viendo. Eso ya es una reunión bastante intensa porque tenemos que definir de qué manera se los va a evaluar. Pero teóricamente, esta es la programación de la evaluación, de las fechas de evaluación de usted. La forma, eso ya se lo vamos a confirmar la semana que viene. Vayan leyendo, vayan descargando los libros que se les ha puesto a su disposición. Tengan a su alcance ya el Código Civil y Comercial, porque bueno, ya el doctor Cruz ya les he empezado a explicar. Y mañana ya arrancamos con todo lo que es las fuentes del derecho. ¿Mm? ¿Profe? ¿Alguna duda? Por favor, a los que no... estoy viendo que hay un promedio de 80 alumnos por clase y son 450 en el classroom. Traten de difundir esta información, ¿sí? Más allá de que nosotros mañana la colguemos en el tablón del classroom. De todas maneras, como le hemos explicado desde el inicio del cursado, ustedes tienen a su disposición los correos electrónicos de cada uno de nosotros para que nos envíen alguna duda, alguna sugerencia, ¿por qué no?, respecto a los temas que vamos viendo. ¿Profe? ¿Alguna otra duda? Sí. No hay posibilidad de que volvamos a clases presenciales, ¿verdad? No, no. No, por lo menos hasta ahora no. Profe, Sí. ¿Quién ¿no es? habrá algún trabajo práctico antes del examen, así para que vayamos ejercitando las bolillas que Sí, vamos viendo? sí, por supuesto. El primer trabajo práctico que ustedes van a tener va a ser sobre el artículo 7, y eso lo vamos a ver mañana. ¿Sí?
porque es un artículo muy confuso, no para nosotros, porque nosotros tratamos de hacerles entender a ustedes, pero por ahí llevarlos a la práctica, llevarlos a razonar, cuesta un poco, porque ustedes vienen de un cuatrimestre muy teórico, no sé si habrán tenido trabajos prácticos, pero estos trabajos prácticos son en función del código, de cómo lo resuelve el código. Así que ese va a ser el primer trabajo práctico, y algo similar vamos a hacer también para los parciales. Eso está como una propuesta, pero eso se tiene que reunir la cátedra en pleno para decidir. Por eso les digo, no se confíen, vayan leyendo, vayan descargando sus libros y comiencen a profundizar. Y comiencen a entender, chicos, por favor. Esta parte general, si bien es un poco extensa, no me la estudien de memoria. Estudien entendiendo, estudien comprendiendo, ¿sí? Porque el derecho ya no es aquella vieja fábula de decir, serás lo que debas ser o si no serás abogado, porque todos estudian de memoria. No, el derecho, la interpretación del derecho, que eso lo vamos a ver, no en la clase de mañana, sino en la próxima, ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo, y también la historia y la historia del pensamiento y de la filosofía jurídica ha tenido mucho que ver en este cambio rotundo sobre cómo se interpreta la ley y cómo se aplica el derecho. Así que, por favor, vayan estudiando, no dejen para última hora la lectura. Y bueno, para lo que necesiten ya tienen el correo. Bien, De cada profe, uno de muchas nosotros, no gracias. tenemos ningún problema. Pero sábados y domingos atendemos de lunes a viernes. Gracias, profe. Sí. Sí.